Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la pequeña cabaña en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Carlos Ramírez estaba sentado en su taller, limpiando metódicamente un rifle Winchester antiguo que había pertenecido a su padre. A sus 52 años, sus manos eran tan firmes como las de un cirujano, memoria muscular de 27 años de operaciones que oficialmente nunca sucedieron. Su cabello con mechones plateados y su rostro curtido contaban la historia de un hombre que había visto demasiado, pero sus agudos ojos grises permanecían alerta, siempre calculando. El teléfono en su banco de trabajo vibró. El nombre de su hijo parpadeó en la pantalla. Papá, la voz de Daniel era tensa, controlada. A los 24 años, el chico había heredado la compostura de Carlos bajo presión. ¿Qué pasa? Es el nuevo marido de mamá, su familia. Una pausa. Hubo un incidente en el restaurante donde trabajo. Los hermanos de Néstor entraron, empezaron a causar problemas, dijeron que les falté al respeto en la cena de cumpleaños de mamá la semana pasada porque no me puse de pie cuando entraron. La mandíbula de Carlos se tensó. Néstor Montemayor, el abogado del cártel con el que Diana se había casado 18 meses después de su divorcio. Carlos había realizado una verificación de antecedentes en el momento en que Diana lo mencionó, encontrando conexiones con el cártel de los Álvarez, un historial de hacer desaparecer testigos y suficiente dinero sucio para comprar la mitad de San Pedro. ¿Dónde estás ahora? Hospital San José, Monterrey, Nuevo León. Papá, no solo me golpearon. Humberto y Esteban, los hermanos de Néstor, usaron bates sistemáticamente, como si quisieran enviar un mensaje. La voz de Daniel se quebró. Los médicos dicen que es grave. Muy grave. Carlos ya se estaba moviendo, sacando su bolsa de emergencia del armario. Voy en camino. No hables con nadie. Ni con la policía, ni con mamá, con nadie hasta que yo llegue. Papá, hay algo más. Néstor me llamó justo antes de que lo hicieran. Dijo que necesitaba aprender respeto. Que la gente que le falta al respeto a la familia Montemayor paga el precio. 23 años antes, Carlos Ramírez había sido reclutado de las Fuerzas Especiales del Ejército por una división que no aparecía en ningún organigrama. Se hacían llamar el Grupo Operativo, aunque no tenían designación oficial. Sus misiones iban desde eliminar células terroristas en países donde México no podía operar oficialmente hasta recuperar activos que no podían ser reconocidos públicamente o hacer desaparecer problemas de formas que no dejaran rastro. Carlos había sido bueno en ello, excepcional incluso. Podía convertirse en cualquiera. Un traficante de armas alemán, el asistente de un oligarca ruso, el asesor de un señor de la guerra sudanés. Hablaba 7 idiomas con fluidez. Podía mezclarse en cualquier cultura y tenía un don para leer a las personas que bordeaba lo sobrenatural. Pero el trabajo cobró su precio. Las mentiras, la violencia, el aislamiento. Cuando nació Daniel, Carlos intentó equilibrar ambos mundos. Fue Diana quien finalmente le dio el ultimátum, el trabajo o su familia. Él eligió a la familia, se marchó con un historial limpio y una nueva identidad en Chihuahua. Pero Diana nunca lo perdonó por los años que estuvo ausente, por los secretos que no podía compartir, por el hombre que llegaba a casa con la mirada vacía y distante. El divorcio fue amargo. Ella obtuvo la custodia total, se mudó a Nuevo León y prohibió a Carlos tener más que visitas supervisadas hasta que Daniel cumpliera 18 años. Luego se casó con Néstor Montemayor, y Carlos observó desde la distancia cómo su exesposa descendía a un mundo de autos de lujo, ropa de diseñador e ignorancia deliberada sobre de dónde venía el dinero. El vuelo de Chihuahua a Monterrey duró poco más de 1 hora. Carlos usó el tiempo para acceder a viejas redes, cobrando favores de personas que le debían la vida. Para cuando aterrizó, tenía un expediente completo sobre la familia Montemayor. Néstor Montemayor, de 47 años, era la cara legítima de un imperio criminal. Graduado en Derecho por Harvard, especializado en Derecho Comercial Internacional, representaba a clientes que traficaban con todo, desde drogas hasta contrabando humano. Su historial en los tribunales era impresionante, una tasa de absolución del 83%, principalmente porque los testigos tenían la costumbre de desaparecer o retractarse de su testimonio. Humberto y Esteban Montemayor eran los hermanos menores de Néstor, músculo disfrazado de hombres de negocios.
Humberto, de 42 años, dirigía una cadena de talleres de carrocería que servían de fachada para desguazaderos y operaciones de contrabando. Esteban, de 39 años, poseía varias empresas de construcción utilizadas para lavar dinero del cártel. Ambos tenían cargos por asalto que desaparecían misteriosamente, vinculados al mismo patrón: castigar a cualquiera que mostrara falta de respeto. La familia Montemayor operaba bajo reglas del viejo mundo. El respeto lo significaba todo. Desafías su autoridad, incluso accidentalmente, y pagabas con sangre. El Hospital San José olía a antiséptico y desesperación. Carlos encontró la habitación de Daniel en el cuarto piso. Lo que vio le heló la sangre. Su hijo yacía inconsciente, con el rostro hinchado hasta quedar irreconocible. Tubos salían de sus brazos. Un ventilador respiraba por él. La doctora, una mujer de aspecto cansado llamada doctora Cantú, apartó a Carlos. Lesión cerebral traumática grave. Múltiples fracturas de cráneo, costillas rotas, bazo roto, rótula izquierda destrozada. Quien hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Máximo daño sin muerte inmediata. Consultó su tableta. Hemos inducido un coma para reducir la inflamación cerebral. Las próximas 72 horas son críticas. Si sobrevive, le esperan meses de fisioterapia. La lesión cerebral. No sabremos el alcance hasta que despierte. Si despierta. Carlos asintió, su rostro era una máscara de calma. Por dentro, algo antiguo y despiadado se despertó. Diana llegó una hora después, sus tacones de diseñador resonando en el linóleo. Había envejecido bien, su cabello castaño rojizo peinado perfectamente, la piel tensa por tratamientos costosos. Los diamantes en sus dedos podrían alimentar a una familia durante un año. Cuando vio a Carlos, su expresión se endureció. No deberías estar aquí. Nuestro hijo está en coma, Diana. ¿Mi hijo? El acuerdo de custodia era claro. Su voz bajó. Néstor está manejando esto a través de canales legales. ¿Canales legales? La voz de Carlos era hielo. Los hermanos de tu marido hicieron esto. No hay nada legal en ello. Diana miró hacia otro lado, y en ese momento, Carlos vio la verdad. Ella sabía, tal vez no los detalles específicos, pero sabía con qué clase de hombre se había casado, a qué clase de familia se había unido. Fue un accidente. Daniel los provocó en el restaurante. No se puso de pie lo suficientemente rápido cuando entraron. Carlos se acercó más. Eso es lo que Humberto le dijo a la anfitriona. Tu hijastro pensó que mi hijo debería inclinarse. La familia Montemayor tiene ciertas tradiciones. Daniel debería haber entendido eso. ¿Tradiciones? Carlos soltó una risa. Un sonido sin humor. ¿Es así como llamas a poner a un joven de 24 años en coma? Antes de que Diana pudiera responder, su teléfono sonó. Contestó, escuchó y luego se lo tendió a Carlos. Néstor quiere hablar contigo. Carlos tomó el teléfono y salió al pasillo. Señor Ramírez. La voz de Néstor era suave, confiada, con un rastro de diversión. Entiendo que esté molesto, pero su hijo necesitaba aprender una valiosa lección sobre el respeto. ¿Dónde están tus hermanos, Humberto y Esteban? Están bien. Gracias por preguntar. Celebrando. En realidad, nos reímos bastante de toda la situación. El tono de Néstor se volvió burlón. Tu chico chilló como un cerdo cuando Esteban fue por la rodilla. Muy entretenido. Carlos no dijo nada. Su respiración controlaba cada palabra. Néstor habló, archivándose en su memoria. Esto es lo que va a pasar, continuó Néstor. Vas a salir de Monterrey, volver a cualquier agujero del que hayas salido y olvidar que esto sucedió. Porque si intentas perseguir esto legalmente, criminalmente o de cualquier otra manera, te enterraré. Tengo a los mejores abogados del norte. Tengo jueces en mi bolsillo. Tengo conexiones que llegan más lejos de lo que tu limitada imaginación puede comprender. Hizo una pausa. Tu chico aprendió lo que pasa cuando le falta el respeto a nuestra familia. Demándame, te reto __. La línea se cortó.
Carlos se quedó en el pasillo durante un minuto completo, con el teléfono aún presionado contra su oreja. Una enfermera pasó caminando, dándole una mirada de preocupación. Él le sonrió, la sonrisa insulsa de un padre preocupado, y le devolvió el teléfono a Diana. ¿Qué dijo?, preguntó ella. Nada importante. Esa noche, Carlos se registró en un motel cerca del hospital. Se sentó en la cama, sacó una computadora portátil desechable y comenzó a hacer llamadas. A Iván, que dirigía una fábrica de identidades en Praga, a Sara, que podía acceder a cualquier base de datos en América del Norte, a Marcos, que se especializaba en logística y limpieza, a Elena, que proporcionaba armas sin hacer preguntas. El grupo operativo podría haberse disuelto oficialmente, pero la red permanecía. Se cobraron favores, se pagaron deudas. Al amanecer, Carlos tenía un desglose completo de las operaciones de la familia Montemayor, sus rutinas diarias, sus vulnerabilidades y sus pecados. Néstor vivía en una mansión tipo fortaleza en Chipinque, uno de los barrios más ricos de San Pedro Garza García. Humberto dirigía su imperio automotriz desde un complejo en San Nicolás. La sede de construcción de Esteban estaba en Valle Oriente, adjunta a un club privado donde los hermanos se reunían todos los jueves por la noche. Pero lo más importante, Carlos ahora conocía sus secretos. Las cuentas en el extranjero, las empresas fantasma, los cuerpos enterrados literalmente bajo sitios de construcción, los testigos que desaparecieron, los fiscales que habían sido sobornados o amenazados. Los hermanos Montemayor no eran solo criminales. Eran monstruos que se habían salido con la suya porque eran lo suficientemente inteligentes como para esconderse detrás de negocios legítimos y buenos abogados. Néstor Montemayor había cometido un error crítico. Pensó que Carlos era solo un exmilitar don nadie, una nota al pie en el pasado de Diana. No tenía idea de a quién había amenazado, que había desatado. Carlos sacó un cuaderno limpio y comenzó a escribir. No un plan. Los planes eran para aficionados. Escribió una línea de tiempo, una secuencia de eventos que se desarrollarían con precisión matemática. Cada paso basándose en el anterior, cada acción diseñada para desmantelar el imperio Montemayor pieza por pieza. No solo los mataría. Eso era demasiado fácil, demasiado rápido. Néstor quería enseñar lecciones sobre el respeto. Carlos impartiría una clase magistral. En el segundo día, Carlos visitó a Daniel nuevamente. Su hijo permanecía inconsciente, las máquinas respirando por él, los monitores pitando un ritmo constante. La doctora Cantú informó una mejora mínima. La inflamación había bajado, pero la actividad cerebral seguía siendo preocupantemente baja. Carlos se sentó junto a la cama sosteniendo la mano de Daniel. Sé que puedes escucharme, chico. Sé que estás luchando. Apretó suavemente. Voy a arreglar esto. Voy a hacerles pagar por lo que te hicieron. Y cuando despiertes, te contaré todo al respecto. Lo decía en serio. Esa tarde, Carlos siguió a Humberto Montemayor. El hermano mayor mantenía un horario predecible, llegaba a su taller principal a las 9, salía a las 5, paraba en el mismo bar para tomar 2 tragos y luego conducía al apartamento de su novia en Santa Catarina. La novia, Andrea Peralta, según su buzón, tenía 26 años y trabajaba como asistente legal en la firma de Néstor. Clásico. Humberto era descuidado, arrogante. Aparcaba en el mismo lugar, usaba la misma ruta, nunca revisaba sus alrededores. ¿Por qué lo haría? En su mundo, era intocable. Carlos fotografió todo. Patrones, debilidades, oportunidades. Esteban era más cauteloso, pero no por mucho. Viajaba con un guardaespaldas, un hombre de cuello grueso llamado Rafa, que parecía peligroso, pero se movía con la confianza perezosa de alguien que nunca había enfrentado una amenaza real. Las noches de póker de los jueves de Esteban en el club eran sacrosantas. Aparentemente, una vez se había saltado el recital de su propia hija para asistir. Pero era Néstor quien más fascinaba a Carlos. El abogado se movía por Monterrey como la realeza, estrechando manos en eventos benéficos, dando entrevistas sobre justicia y comunidad, todo mientras dirigía una de las redes criminales más sofisticadas del norte. Su mansión tenía 6 guardias de seguridad rotando turnos, cámaras en cada esquina y una habitación del pánico que podía resistir a un pequeño ejército. Sobre el papel,
Néstor Montemayor era intocable. Sobre el papel no significaba nada para Carlos Ramírez. Llegó el tercer día, 72 horas desde la paliza. La condición de Daniel se estabilizó pero no mejoró. La doctora Cantú mencionó la palabra vegetativo por primera vez, y Carlos vio el futuro de su hijo extendiéndose. Años en un centro de cuidados, el chico brillante que había planeado enseñar historia reducido a un cuerpo en una cama. Esa noche, Carlos regresó a su habitación de motel y abrió un estuche de metal que había recogido del sitio de entrega de Elena. Dentro había herramientas de su antiguo oficio. Teléfonos indetectables, identificaciones falsas, pasaportes de 6 países y algo especial. Una jeringa llena de un líquido incoloro que simularía un ataque al corazón tan perfectamente que incluso el mejor médico forense no encontraría nada sospechoso. Pero no la iba a usar. No todavía. Tal vez no la usaría en absoluto. Porque Néstor Montemayor merecía algo peor que la muerte. A medianoche, Carlos hizo su primer movimiento. Condujo hasta el edificio de apartamentos de la novia de Humberto, forzó la cerradura del auto de Andrea, un Mercedes rojo que Néstor probablemente le había comprado, y plantó un pequeño dispositivo debajo del asiento del conductor. No una bomba, algo más sutil. Luego condujo hasta la sede de construcción de Esteban. El edificio estaba oscuro, la seguridad mínima. Carlos burló el sistema de alarma en 40 segundos, entró por una puerta de servicio y pasó la siguiente hora en la oficina privada de Esteban, fotografiando cada archivo, cada libro de contabilidad, cada documento incriminatorio. Los registros eran el sueño de un fiscal. Cuentas detalladas de lavado de dinero, sobornos y suficiente evidencia para encerrar a Esteban por décadas. Pero Carlos no estaba interesado en la justicia legal. El sistema le había fallado a Daniel. La policía había tomado declaraciones pero no hizo arrestos. Los abogados de Néstor ya habían comenzado a tejer narrativas sobre un desacuerdo entre jóvenes que se fue de las manos. No, Carlos proporcionaría su propia justicia. A las 3 de la madrugada, estacionó su camioneta fuera de la mansión de Néstor, estudiando los patrones de seguridad. Los guardias eran profesionales, pero seguían una rutina. Chequeo de la puerta norte cada 20 minutos. Barrido de cámara sur cada 15. Existía una ventana de 6 minutos entre turnos donde alguien podía entrar sin ser visto. Alguien con entrenamiento. Alguien que no existiera en ninguna base de datos. Alguien como Carlos Ramírez. Arrancó el motor y se alejó. Aún no. Las piezas no estaban en posición. Pero pronto, muy pronto. A la mañana siguiente, Humberto Montemayor salió de su taller al mediodía. Inusual para él. Condujo hasta un almacén en Apodaca, un área controlada por el cártel de los Álvarez. Carlos lo siguió desde la distancia usando técnicas que lo hacían invisible en el tráfico. Humberto se reunió con 3 hombres, lugartenientes del cártel por su porte y las armas apenas ocultas bajo sus chaquetas. Hablaron durante 30 minutos, intercambiaron un maletín y luego se separaron. Humberto parecía complacido consigo mismo mientras se alejaba. Carlos siguió a los hombres del cártel en su lugar. Lo llevaron a un centro de distribución, una empresa de camiones legítima que servía de fachada para envíos de drogas. Fotografió todo, anotando rostros, matrículas, tiempos. Las piezas se estaban uniendo. Esa tarde, el guardaespaldas de Esteban, Rafa, se detuvo en un gimnasio en San Pedro. Hizo ejercicio durante 90 minutos, luego se duchó y salió. Carlos se le acercó en el estacionamiento, moviéndose rápido y en silencio. «Rafa. Tenemos que hablar». Rafa giró, su mano yendo hacia el arma en su cintura, pero Carlos fue más rápido. Golpeó una vez, un golpe preciso en la garganta que dejó a Rafa jadeando, luego barrió sus piernas. El gran hombre golpeó el pavimento con fuerza. «Tu jefe, Esteban Montemayor, te paga 1.2 millones al año para quedarte parado y parecer malo», dijo Carlos con calma. «Sé sobre tu hija, Cecilia, de 9 años, vive con tu exesposa en Saltillo. Facturas médicas acumulándose por sus tratamientos de leucemia. Te estás ahogando en deudas». Los ojos de Rafa se abrieron de par en par. «¿Cómo sabes?» «Lo sé todo. Ahora, esto es lo que va a pasar esta noche. Vas a estar enfermo. Intoxicación alimentaria. No puedes trabajar.
Esteban estará sin su sombra por primera vez en meses. Carlos se agachó. Haz esto y 4 millones de pesos aparecerán en una cuenta. Te daré suficiente para los tratamientos de Cecilia. Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar seguro. ¿Y si me niego? Entonces le cuento a Esteban sobre el millón que has estado robando de su caja chica durante los últimos 2 años. Su hermano Humberto maneja ese tipo de cosas con un soplete y alicates. La voz de Carlos era práctica. Tu elección. Ayúdame. Hazte rico y salva a tu hija o mantente leal a un hombre que te mataría sin pensarlo 2 veces. Rafa lo miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. Intoxicación alimentaria esta noche. Hombre inteligente. Carlos lo ayudó a levantarse. Le entregó un número de teléfono escrito en una tarjeta. Llama a este número exactamente a las 6 de la tarde, confirma que estás fuera. No adviertas a Esteban. No contactes a nadie más. Solo haz la llamada y desaparece por 48 horas. Luego revisa tu cuenta. Se alejó, dejando a Rafa cerrando la tarjeta como un salvavidas. Llegó la noche. Los monitores de Daniel continuaban su pitido constante. La actividad cerebral mostraba ligeras mejoras, pero nada definitivo. Diana visitó brevemente, su incomodidad era palpable. No mencionó a Néstor ni a sus hermanos, pero parecía cansada, mayor de lo que era. Nunca pensé que sería así, dijo en voz baja, mirando a su hijo. Cuando me casé con Néstor, me prometió seguridad, comodidad, una buena vida. ¿Es esto lo que querías?, preguntó Carlos. Esta vida, su sangre, dinero. Quería importar, ser importante. Su voz se quebró. Siempre estabas fuera, siempre en alguna misión de la que no podías hablar. Yo era invisible. Néstor me hizo visible. ¿A qué costo? Diana no respondió. Se fue sin despedirse. A las 6 de la tarde exactamente, el teléfono desechable de Carlos sonó. La voz de Rafa. Intoxicación alimentaria. Llamé para reportarme enfermo. Esteban está enojado pero irá solo. Bien. El dinero estará en tu cuenta a medianoche. Desaparece. Carlos colgó e hizo 3 llamadas más. A Marcos, quien confirmó que el equipo estaba listo. A Sara, que había hackeado el sistema de seguridad de Esteban. A Elena, que proporcionó las coordenadas finales. Luego se vistió de negro, cargó su equipo en una camioneta anodina y condujo a San Pedro. Jueves por la noche, noche de póker, Esteban Montemayor seguiría su rutina, arrogante y desprotegido, y Carlos Ramírez estaría esperando. El club era exclusivo, discreto, el tipo de lugar donde hombres poderosos hacían tratos sobre cigarros y cartas. Esteban llegó a las 8 de la tarde en punto, aparcando su Range Rover en el lote privado detrás del edificio. Miró a su alrededor una vez, una revisión superficial, y luego entró. Carlos esperó 2 horas. Sabía que el juego duraría hasta al menos las 11. El patrón de Esteban era inquebrantable. El lote estaba vacío excepto por 5 vehículos pertenecientes a los otros jugadores. La seguridad era mínima, solo cámaras que Sara había puesto en bucle hace 40 minutos. A las 10:45, la puerta trasera se abrió. 2 hombres salieron, riendo, borrachos. No era Esteban. Se fueron, dejando 3 autos. A las 11:20, salió otro hombre, luego otro a las 11:35. Esteban salió a las 11:50 solo, contando efectivo con una sonrisa satisfecha. Había ganado a lo grande esta noche. Sería su última victoria. Carlos se movió desde las sombras cuando Esteban llegó a su Range Rover. Silencioso, eficiente, un fantasma hecho carne. Presionó el taser contra el cuello de Esteban antes de que el hombre pudiera reaccionar. 50.000 voltios, dejándolo caer como un títere con los hilos cortados. Esteban convulsionó y luego quedó flácido. Carlos le ató las muñecas y los tobillos con bridas, lo amordazó con eficiencia profesional y lo arrastró a la camioneta. Toda la operación tomó 40 segundos. Marcos conducía. Salió del lote con calma, obedeciendo todas las leyes de tráfico. Solo otro vehículo comercial en una noche de jueves.
En la parte trasera, Esteban comenzó a despertar, con los ojos rodando en pánico. Carlos lo observó con desapego clínico. No luches. Solo te lastimarás. Sacó una jeringa, algo para mantener a Esteban manejable, pero consciente. Tenemos una larga noche por delante. Condujeron hasta un almacén que Marcos había asegurado en García, uno de los rincones industriales de Nuevo León. El edificio había estado abandonado durante años. Sin vecinos, sin testigos. Dentro, Carlos había preparado una habitación, insonorizada, aislada, un espacio donde los gritos no importarían. Arrastró a Esteban adentro y lo aseguró a una silla atornillada al piso. Luego le quitó la mordaza. Esteban escupió sangre, con los ojos salvajes. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Quién es mi hermano? Estás muerto. Estás __ muerto. Tu hermano Néstor sabe exactamente quién soy ahora, dijo Carlos con calma. Simplemente no entiende lo que eso significa. ¿Todavía? Levantó su teléfono, mostrándole a Esteban una foto del almacén de Humberto de antes. Tu hermano Humberto está llevando a cabo negocios del cártel sin la autorización adecuada de la cúpula de la familia Álvarez. Tengo fotografías, grabaciones, evidencia de él robando ganancias. El liderazgo del cártel está muy interesado en las personas que les roban. El rostro de Esteban palideció. Estás mintiendo. Al amanecer, Humberto estará desaparecido. El cártel asumirá que huyó con su dinero. Lo cazarán. Lo encontrarán. La voz de Carlos no tenía emoción. Y cuando lo hagan, lo harán hablar. Entregará todo. Sus operaciones, los clientes de Néstor, todo. No puedes. Ya lo hice. Humberto está siendo recogido mientras hablamos por hombres que piensan que los traicionaste. Carlos se inclinó más cerca. Tu hermanito está a punto de aprender lo que sucede cuando cruzas a los cárteles. No será bonito. Esteban se debatió contra sus ataduras. Néstor te detendrá. Néstor está actualmente inconsciente en su habitación del pánico. Granada de gas a través del sistema de ventilación. Muy efectiva. Se despertará en aproximadamente 6 horas, confundido y solo, preguntándose por qué su equipo de seguridad no ha respondido. Eso es porque todos están recibiendo lucrativas ofertas de trabajo de un competidor. Ofertas que dependen de que se vayan esta noche a Sudamérica y olviden que alguna vez trabajaron para Néstor Montemayor. El color desapareció completamente del rostro de Esteban. Tu imperio se está desmoronando, Esteban, ahora mismo, en este momento, todo lo que construiste, todos a los que aterrorizaste, todo desmoronándose, y tienes un asiento en primera fila. Carlos miró su reloj. En 30 minutos, tu sede de construcción experimentará un incendio eléctrico catastrófico. El sistema de supresión funcionará mal. Cada archivo, cada libro de contabilidad, cada registro. Desaparecido. El seguro investigará y encontrará evidencia de incendio provocado, lo que anula tu póliza. Estarás financieramente arruinado antes del amanecer. ¿Por qué? La voz de Esteban se quebró. ¿Qué te hicimos? Pusiste a mi hijo en coma. Daniel Ramírez, profesor de historia de 24 años, nunca lastimó a nadie en su vida. Lo golpeaste con bates porque no se puso de pie lo suficientemente rápido para tu ego. Los ojos de Esteban se abrieron con reconocimiento y terror. Solo le estábamos enseñando respeto. ¿Respeto? La risa de Carlos fue fría. Déjame enseñarte sobre el respeto. Durante 27 años, fui un fantasma. Eliminé problemas para las personas que dirigen este país. Terroristas, criminales de guerra, amenazas que necesitaban desaparecer sin juicios ni preguntas. Maté a 43 personas en mi carrera, Esteban. 43, cada uno lo merecía más que tu próximo aliento. Sacó una foto de Daniel en el hospital. Tubos y máquinas manteniéndolo vivo. Esto es respeto. Proteger a tu hijo, estar dispuesto a quemar el mundo por él. Guardó la foto. Tú y tus hermanos pensaron que eran monstruos. No lo son. Son niños mimados jugando al poder. Y esta noche conocen a un monstruo real.
Esteban comenzó a sollozar, la fachada de dureza evaporándose. Por favor, por favor. Lo siento. Cometimos un error. Lo arreglaré. Yo. No harás nada. Carlos se puso de pie. Porque vas a ir a un lugar especial. Un lugar donde tu dinero y tu nombre no significan nada. Un lugar donde el genio legal de tu hermano no puede ayudarte. Inyectó a Esteban un sedante, viendo cómo los ojos del hombre se ponían en blanco mientras la inconsciencia lo reclamaba. Marcos apareció en la puerta. Humberto asegurado. El cártel mordió el anzuelo. Lo tienen en una ubicación secundaria interrogándolo sobre el dinero desaparecido. ¿Y Néstor? El gas funcionó perfectamente. Está inconsciente en su habitación del pánico. La mansión está vacía. El equipo de seguridad tomó el pago y desapareció. Para la mañana, cada activo que tiene Néstor estará congelado. Sus cuentas marcadas para investigación por el SAT y la FGR cortesía de esos documentos de la oficina de Esteban. Bien. Carlos miró la forma inconsciente de Esteban. Cárgalo. Es hora de que los hermanos Montemayor aprendan sobre el infierno. El almacén en García tenía una habitación secundaria más profunda en el edificio. Carlos había pasado 2 días preparándola. Sin ventanas, sin escape, insonorización tan completa que un disparo sonaría como un susurro afuera. También había instalado algo especial, una transmisión en vivo, cámaras con visión nocturna, micrófonos que captaban cada sonido. La transmisión se enviaba a 3 ubicaciones. Un servidor que Marcos controlaba, una unidad USB que Carlos guardaba en su persona y directamente al teléfono de Néstor. Cuando Néstor despertara, lo vería todo. Humberto llegó 1 hora después, magullado y sangrando. El cártel lo había trabajado, extrayendo confesiones sobre operaciones que Humberto nunca había realizado en realidad. Marcos les había dado información falsa, convenciéndolos de que Humberto era un traidor, y respondieron con violencia predecible. Está roto, informó Marcos. Siguió balbuceando sobre su hermano Néstor, sobre abogados que podrían arreglar esto. Los chicos del cártel se rieron de él. Tráelo. Aseguraron a Humberto junto a Esteban. Ambos hermanos atados con bridas a sillas reforzadas. Carlos esperó a que despertaran naturalmente. Los quería plenamente conscientes para lo que venía después. A las 4 de la madrugada, Humberto se movió primero, gimiendo. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, su labio partido, le faltaban dientes. El cártel había disfrutado de su trabajo. Esteban. La voz de Humberto era pastosa. Esteban, ¿dónde? Justo aquí, hermano. La voz de Esteban era ronca, derrotada. Estamos __. Estamos completamente __. ¿Qué eres? Humberto se enfocó en Carlos parado en las sombras. ¿Quién demonios es este? Carlos Ramírez, el padre de Daniel. La comprensión amaneció, seguida por el terror. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No. Sí. Carlos dio un paso adelante. Tu hermano Néstor me llamó hace 3 días. Se rió de lo que le hicieron a mi hijo. Me dijo que lo demandara. Que no podía tocarlo. Estaba equivocado. Escucha, podemos pagarte. Lo que quieras. 20 millones. 40 millones de pesos. Pon tu precio. Mi hijo está en coma. Podría no despertar nunca. Si lo hace, los médicos dicen que necesitará años de terapia. Podría nunca ser el mismo. No hay precio para eso, Humberto. Ninguna cantidad de dinero hace que esto esté bien. Esteban encontró su voz. Ya has ganado. Destruiste nuestros negocios, pusiste al cártel en nuestra contra. Nos has vencido. Por favor, solo déjanos ir. Desapareceremos. Nunca nos volverás a ver. Carlos consideró esto, luego sacudió la cabeza. No, porque el próximo mes, el próximo año, reconstruirían. Comprarían su salida, sobornarían jueces, intimidarían testigos. Volverían a aterrorizar a la gente, lastimando a cualquiera que no mostrara el respeto adecuado.
El ciclo continuaría. Sacó un cuchillo y ambos hermanos se estremecieron. Pero Carlos simplemente cortó un trozo de cuerda, probando su fuerza. Podría matarlos fácil, rápido. Pero esa es una misericordia que no le mostraron a Daniel cuando lo golpearon con bates. Dejó el cuchillo. En cambio, se los voy a dar a personas que los odian mucho más que yo. Personas a las que han perjudicado, engañado, aterrorizado. Las familias de los testigos que desaparecieron, los trabajadores que explotaron, las comunidades que destruyeron con sus drogas y violencia. El rostro de Humberto se puso blanco. No puedes. ¿Puede? Tengo direcciones, nombres, pruebas de lo que han hecho. El cártel piensa que los traicionaron. Las familias de sus víctimas piensan que ustedes son responsables de su dolor. Al amanecer, todos sabrán dónde encontrarlos. Eso es asesinato, gritó Esteban. ¿Vas a hacer que nos asesinen? No, voy a hacer que sean juzgados por las personas cuyas vidas arruinaron. Lo que decidan hacer con ustedes es justicia. Justicia real, no del tipo comprado y pagado en el que Néstor se especializa. Carlos se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. Ah, y sobre su hermano Néstor. ¿Se despertará pronto, solo? Todo lo que tiene, todo lo que ha construido. Desaparecido. Sus hermanos desaparecidos. Su mansión en cenizas. Su reputación destruida. Y recibirá una transmisión de vídeo que muestra exactamente lo que les sucede a ustedes. Cada momento, cada segundo, él mirará y sabrá que no puede detenerlo, no puede salvarlos, no puede hacer nada más que sufrir. Por favor, sollozó Humberto. Por favor, lo sentimos. Cometimos un error. Haremos cualquier cosa. Tienen razón. Cometieron un error. Lastimaron a mi hijo. Y ahora pagan el precio. Carlos salió de la habitación. Detrás de él, los hermanos gritaban pidiendo piedad, sus voces resonando en el espacio insonorizado donde nadie podía escucharlos. Marcos estaba esperando junto a la camioneta. Las familias han sido contactadas. Estarán aquí dentro de 1 hora. ¿Qué quieres que haga? Dales acceso. Deja que tengan su justicia. Graba todo para Néstor. Carlos subió a la camioneta. Luego desaparece. Nueva identidad, nueva vida. Toma el dinero que discutimos y sal de nuevo, León. ¿Y tú? Tengo una parada más que hacer. Néstor Montemayor despertó en la oscuridad, su cabeza palpitaba, la garganta le ardía. Trató de moverse y se encontró en un piso frío, con las manos atadas con bridas a la espalda. El pánico lo inundó a medida que la memoria regresaba. Gas llenando su habitación del pánico, su equipo de seguridad sin responder, la sensación de impotencia mientras la conciencia se desvanecía. «Hola». Su voz resonó en el espacio vacío. «¿Hay alguien ahí?» De repente, las luces se encendieron, cegándolo. A medida que sus ojos se ajustaban, Néstor se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación del pánico. Esto era otro lugar. Un sótano, paredes de concreto, sin ventanas, industrial. Y sentado frente a él, tranquilo como la muerte, estaba Carlos Ramírez. Bienvenido de nuevo, Néstor. La mente de Néstor corrió. Su entrenamiento legal se activó a pesar de su terror. Lo que sea que estés planeando, es un delito federal. El secuestro a través de líneas estatales es. Todavía estamos en Monterrey y no me importan los delitos federales. Mis abogados me encontrarán. Mi equipo de seguridad. Tu equipo de seguridad está en Sudamérica con nuevas identidades y 4 millones de pesos cada uno. No te estarán buscando. Carlos levantó un teléfono. Tus abogados están siendo allanados actualmente por la FGR basándose en documentos que proporcioné que muestran su participación en la manipulación de testigos y lavado de dinero. Enfrentan la inhabilitación como mínimo. Cargos federales en el peor de los casos. Nadie viene a ayudarte, Néstor. La arrogancia cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Tengo cuentas en el extranjero. Congeladas. Todas ellas.
El SAT recibió información detallada sobre tus delitos financieros. A estas alturas, los agentes federales están revisando cada cuenta, cada empresa fantasma, cada activo oculto. Estás en bancarrota, Néstor. Completa y totalmente en bancarrota. La respiración de Néstor venía en jadeos cortos. Esto es una locura. No puedes simplemente. Ya lo hice. Carlos tocó la pantalla del teléfono. Déjame mostrarte algo. Apareció una transmisión de vídeo, granulada pero clara. Humberto y Esteban atados a sillas rodeados de personas que Néstor reconoció. Familias de testigos que desaparecieron. Trabajadores que sus hermanos habían explotado. Rivales que destruyeron. La gente parecía enojada, vengativa, sosteniendo armas improvisadas. No, 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 no. Néstor se lanzó hacia adelante, pero Carlos lo empujó fácilmente hacia atrás. Tus hermanos están recibiendo justicia. Justicia real de las personas a las que lastimaron. No puedes hacer esto. Esto es asesinato, ¿verdad? No los estoy tocando. Simplemente proporcioné información a partes interesadas sobre dónde se podían encontrar tus hermanos. Lo que esas partes elijan hacer es asunto suyo. La voz de Carlos era clínica. Muy parecido a cómo proporcionaste información a tus hermanos sobre dónde trabajaba mi hijo, a qué hora salía, cómo atraparlo mejor solo. No blandiste los bates, pero eres igual de culpable. Néstor miró la pantalla, el horror aumentando mientras las familias avanzaban sobre sus hermanos. Humberto estaba gritando. Esteban estaba rezando, ambos rogando por una misericordia que nunca habían mostrado a sus propias víctimas. Apágalo, susurró Néstor. Por favor, apágalo. No, vas a ver cada segundo. Y cuando termine, vas a pensar en mi hijo acostado en una cama de hospital en coma, tubos respirando por él, máquinas manteniéndolo vivo. Vas a pensar en la llamada telefónica que me hiciste, riéndote de lo que hicieron tus hermanos. Y vas a entender que hay consecuencias reales para personas como tú. Te daré cualquier cosa, rogó Néstor, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo lo que tengo, mis conexiones, mis clientes, todo. Solo detén esto, por favor. Todo lo que tienes ya se ha ido. Tu mansión se quemó hasta los cimientos hace una hora. Incendio eléctrico iniciado en la habitación del pánico cuando activaste el sistema de gas. Todo el lugar se incendió. Tu esposa, mi exesposa Diana, salió con la ropa que llevaba puesta y nada más. Está en un hotel, en bancarrota y aterrorizada, dándose cuenta de que casarse con un monstruo tiene consecuencias. Carlos se inclinó cerca, su voz bajando a un susurro. Me dijiste que los abogados no podían ayudarme. Tenías razón. Pero los abogados tampoco pueden ayudarte a ti, Néstor. No a dónde vas. La transmisión de vídeo continuó. Los sonidos del castigo de Humberto y Esteban llenando el pequeño espacio. Néstor no podía apartar la mirada, forzado a presenciar la destrucción de sus hermanos, su familia, su imperio. Pasaron horas. El sol salió en algún lugar sobre ellos. Monterrey despertando con noticias de la mansión Montemayor ardiendo, informes de personas desaparecidas, redadas federales en bufetes de abogados. Cuando finalmente terminó, cuando la transmisión de vídeo se oscureció, Néstor se sentó roto y vacío. Sus hermanos se habían ido. Todo lo que había construido estaba destruido. Estaba arruinado. Carlos se puso de pie y caminó hacia la puerta. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó Néstor, su voz apenas audible. Voy a dejarte vivir, dijo Carlos. Pero no de la manera en que solías hacerlo. ¿Ves, el cártel para el que trabajaban tus hermanos? Piensan que tendiste una trampa a Humberto, robaste su dinero, destruiste su red de distribución. Están muy interesados en hablar contigo. Probablemente me matarán, pero eso es entre tú y ellos. Carlos abrió la puerta, revelando a Marcos y a dos hombres vistiendo colores del cártel. Caballeros, es todo suyo. Como se prometió, los gritos de Néstor siguieron a Carlos fuera del edificio. 2 semanas después, Carlos estaba sentado junto a la cama de hospital de Daniel. Los monitores mostraban mejoría, actividad cerebral más fuerte, más capacidad de respuesta a los estímulos.
La doctora Cantú era cautelosamente optimista sobre una recuperación, aunque el alcance seguía siendo incierto. La inflamación casi ha desaparecido, explicó la doctora Cantú. Vamos a intentar reducir la sedación mañana. Si su actividad cerebral continúa mejorando, podríamos verlo despertar en unos días. Carlos sostuvo la mano de su hijo. ¿Escuchaste eso, chico? Vas a lograrlo. Los dedos de Daniel se movieron ligeramente. Fue la mejor señal que Carlos había visto en semanas. Las noticias informaron extensamente sobre el colapso de la familia Montemayor. Los cuerpos de Humberto y Esteban fueron encontrados en el desierto. Víctimas de lo que la policía llamó violencia de cárteles. Néstor Montemayor había desaparecido, visto por última vez en imágenes de vigilancia siendo llevado por hombres desconocidos desde una ubicación en el sur de Monterrey. Los investigadores federales perseguían cargos relacionados con lavado de dinero, manipulación de testigos y conexiones con el crimen organizado. Diana visitaba a Daniel a diario ahora, despojada de su ropa de diseñador y joyas, viviendo en un modesto apartamento financiado por Carlos. No hacía preguntas sobre lo sucedido, no mencionaba a Néstor ni a sus hermanos. La verdad estaba escrita en sus ojos. Sabía que su marido se había destruido a sí mismo, que el karma había llegado a cobrar, que casarse con la familia Montemayor le había costado todo. Gracias, le dijo a Carlos una tarde. Por dejarme sobrevivir a esto. Eres la madre de Daniel. ¿Él te necesita? La voz de Carlos era mesurada. Lo que hicieron Néstor y sus hermanos, eso recae sobre ellos. Fuiste una tonta, Diana, pero no eras malvada. Hay una diferencia. Ella asintió, las lágrimas derramándose por sus mejillas. Lo siento por todo. Por no creerte sobre ellos. Por elegir el dinero sobre la moral. Solo está aquí para nuestro hijo. Eso es todo lo que importa ahora. 3 días después, los ojos de Daniel se abrieron. Confundido al principio, desorientado, pero vivo y consciente. Los médicos realizaron pruebas, evaluaron su función cognitiva y dieron noticias milagrosas. El daño cerebral era mínimo. Con terapia, tendría una recuperación completa. Papá. La voz de Daniel era débil pero clara. ¿Qué pasó? Carlos sonrió. La primera sonrisa genuina en semanas. Tuviste un accidente, pero vas a estar bien. Vas a estar bien. ¿Los Montemayor? Humberto y Esteban. Se han ido, hijo. Ya no pueden lastimarte. Ya no pueden lastimar a nadie más. Daniel estudió el rostro de su padre. Y en ese momento, la comprensión pasó entre ellos. La verdad no dicha de lo que Carlos había hecho, el precio que había extraído, la justicia que entregó. ¿Se acabó?, preguntó Daniel. Se acabó. 6 meses después, Carlos regresó a su cabaña en la sierra de Chihuahua. Daniel estaba completamente recuperado, de vuelta enseñando historia, planeando testificar en audiencias federales sobre operaciones de cárteles a medida que nuevas investigaciones descubrían el alcance completo de los crímenes del Imperio Montemayor. Diana había reconstruido su vida modestamente, tomando un trabajo como asistente legal en una firma legítima, asistiendo a terapia, trabajando para entender cómo había perdido el rumbo. Ella y Carlos mantenían una relación cordial, unidos por la recuperación de su hijo. Marcos había desaparecido en una nueva identidad, viviendo tranquilamente en algún lugar de la costa de Baja California. Elena, Sara e Iván habían pasado a otros proyectos. La Operación Montemayor fue solo otro día de trabajo para personas que se especializan en hacer desaparecer problemas. Y Néstor Montemayor, su cuerpo fue encontrado 3 meses después de su desaparición en una fosa clandestina a las afueras de la ciudad. Las autoridades dictaminaron que fue violencia de cárteles. Otra baja en una guerra interminable. Carlos no sintió nada cuando escuchó la noticia. Ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo la fría confirmación de que se había hecho justicia. Se sentó en su porche limpiando el Winchester de su padre, viendo la puesta de sol sobre la Sierra Tarahumara. El teléfono sonó. Daniel llamó para compartir noticias sobre su primer día de regreso al trabajo, sus estudiantes, su vida volviendo a la normalidad. Estoy orgulloso de ti, chico, dijo Carlos y lo decía en serio. Después de colgar,
Carlos se permitió un momento de reflexión. 27 años como un operativo fantasma le habían enseñado muchas lecciones, pero la más importante era esta: los monstruos eran reales. Usaban trajes, practicaban la abogacía, construían imperios sobre sangre y miedo. Creían que el dinero y las conexiones los hacían intocables. Pero los monstruos podían ser detenidos por alguien dispuesto a convertirse en un monstruo él mismo temporalmente para proteger a los inocentes. Por alguien que entendía que a veces la verdadera justicia existía fuera de los tribunales y los códigos legales. Los hermanos Montemayor habían pensado que le estaban enseñando a Daniel Ramírez una lección sobre el respeto. En cambio, habían aprendido la lección más importante de todas. Algunos padres quemarían el cielo y el infierno mismo por sus hijos. Algunos padres eran fantasmas que podían alcanzar desde las sombras y destruir todo lo que habías construido. Todo lo que eras, todo lo que alguna vez serías. Y algunas lecciones estaban escritas con sangre. Carlos terminó de limpiar su rifle, lo guardó bajo llave y entró. La cabaña era cálida, familiar, segura. Mañana llamaría a Daniel de nuevo. Tal vez planearía una visita. La vida continuaría. El mundo giraría y en algún lugar en la oscuridad, otros monstruos surgirían. Pero ese era un problema para mañana. Esta noche, Carlos Ramírez durmió pacíficamente por primera vez en meses. Sabiendo que su hijo estaba a salvo, la justicia fue servida y los fantasmas de su pasado se habían puesto en buen uso una última vez. La historia terminó de la manera en que todas las buenas historias deberían, con el héroe victorioso, los villanos castigados y la promesa de que el mal, sin importar cuán poderoso crea ser, siempre puede ser derrotado por alguien dispuesto a pagar el precio. Y Carlos Ramírez siempre había estado dispuesto a pagar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.